Buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla del Ministerio Internacional Pan de Vida. Queremos darle la bienvenida a toda la familia Pan de Vida y a cada uno de ustedes, amigos que nos acompañan domingo a domingo, y también a ustedes que por primera vez nos sintonizan. Especialmente queremos saludarlos el día de hoy. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían si ustedes se enteraran que en su casa se encuentra un tesoro? ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo se sentirían y qué es lo que harían? Seguramente se dedicarían a buscarlo por todos los lugares de la casa con la expectativa de encontrar ese tesoro. Hoy queremos hablar acerca de la vida de una mujer que enviudó y que lamentablemente la única herencia que tuvo fueron muchas deudas. Eso hizo que pase por muchas aflicciones, pero gracias a Dios ella descubrió que en su casa había un tesoro, el cual no solamente solucionó sus problemas de carácter económico, sino también pudo enrumbar el destino de sus hijos. Acompáñame a descubrir el tesoro que está cerca de ti. La historia de esta mujer y de sus dos hijos se da en circunstancias de que acababa de perder a su esposo había fallecido, y como dijimos hace un momento, lejos de heredar una gran fortuna, una gran herencia, lo único que heredó fueron terribles y grandes deudas que se constituyeron en impagables para ellas. Eso trajo como consecuencia de que los acreedores, como es lógico, empezaran a ejercer presión sobre ella e incluso amenazaban con llevarse a sus hijos para tenerlos como siervos o esclavos. Así también nosotros podemos ver cómo este hombre había tomado decisiones equivocadas. Cómo hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. Si estamos viviendo circunstancias favorables, es porque las decisiones que hemos tomado son buenas. Pero si estamos viviendo circunstancias desfavorables en algunas o en todas las áreas de nuestras vidas, es porque las decisiones que hemos tomado son malas. Pero muchas veces somos insistentes en creer de que si estamos tomando las mismas decisiones, vamos a obtener en algún momento diferentes resultados. Este hombre había tomado malas decisiones, si no su familia no se encontraría en la bancarrota en la cual se encontraba. Y probablemente este hombre había pasado por una circunstancia tan difícil, no lo dice la Biblia, pero nos imaginamos que las malas decisiones lo llevaron a endeudarse y a no poder pagar las deudas, lo que probablemente le causó una gran angustia, o como hoy se llama, un gran estrés, que probablemente lo enfermó y lo llevó a la muerte. Sus malas decisiones afectaron su vida y su salud, pero no solamente la vida y la salud de él, sino también de aquellas personas que dependían de él, como su esposa y sus hijos. Qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta que las decisiones que tomamos no solamente van a afectar nuestras vidas, sino también van a afectar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, empezando por las más cercanas y por aquellas que dependen de nosotros. Llámese tu esposa, llámese tus hijos, llámese tus nietos, no lo sé. Pero lo importante es que nosotros sepamos de que las decisiones que tomemos van a afectar nuestro destino. Y vemos cómo no solamente la deuda que originó, como vemos nosotros en esta historia, no solamente generó una deuda de carácter económico, sino también hoy queremos hablar de otro tipo de deudas que muchas veces dejamos como herencia a nuestros hijos. Herencias emocionales, herencias espirituales, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Vemos también cómo hay casos en los cuales padres dejan herencias emocionales negativas en sus hijos. Esas herencias que vienen como consecuencia de haber permitido o promovido la violencia familiar, el adulterio, la irresponsabilidad, el abandono, que ha generado situaciones en la vida de sus hijos que han heredado como consecuencia de estas malas decisiones, situaciones de baja autoestima, de inestabilidad emocional, de violencia, que los ha llevado a estar propensos a que los acreedores, en este caso, las drogas, el alcohol, la ludopatía, la violencia, las pandillas, el sexo ilícito, la pornografía, los lleven a ellos, así como estos acreedores que quieren llevarse a sus hijos, estos acreedores también que hoy estamos hablando, quieren llevarse a tus hijos si tú tomas una mala decisión. Por eso, es importante darnos cuenta que esta mujer se encontraba totalmente sumergida en una vorágine de desánimo y también de desesperación. No se daba cuenta ella que la solución estaba cerca y mucho más cerca de lo que ella se imaginaba. Estaba en su misma casa la solución de todos sus problemas. Como vemos en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Un momentito. Ella fue a buscar, ya que no encontraba ninguna solución y encontrándose desesperada por la circunstancia que estaba viviendo, fue a buscar a un hombre de Dios llamado Eliseo, pero Eliseo le hace una pregunta. Le dice, ¿qué cosa tienes en casa? Qué interesante la pregunta que hace Eliseo, porque Eliseo no le dijo, bueno, vamos, te voy a acompañar a que pidas dinero a otros prestamistas o de repente vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una colecta. No le dijo eso. Se suponía que una mujer que ya viene en estas circunstancias de haber agotado todos los recursos a su alcance, no tenía nada en su casa. Pero vemos cómo el profeta Eliseo, guiado por Dios, le hace esta pregunta a esa mujer. Y le dice, pero dime qué cosa tienes en tu casa. Porque había algo tan grande que se le había pasado por alto y que no se había dado cuenta. Y eso lo que se le había pasado se constituiría en el negocio que solucionaría sus problemas y cambiaría su vida y su destino. Y es así que la mujer le responde lo siguiente, y mucho cuidado y mucha atención a lo que la mujer responde. La mujer le dice que ella no tenía ninguna cosa, o sea, que no había nada en su casa, pero inmediatamente se rectifica y dice, solo aceite. Pero no se dio cuenta de que había algo muy, pero muy valioso que no lo tomó en cuenta. Y eso era el aceite que representa la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos de la misma forma que la viuda? ¿Cuántas veces nosotros, al encontrarnos ante una situación, buscamos que solucionarla en nuestras propias fuerzas y en nuestra manera de pensar, y solo cuando ya no podemos nosotros recurrimos a Dios? Eso quiere decir que a Dios lo tenemos en último lugar. Cuando tenemos esa forma de pensar y de actuar es porque Dios no está constituyéndose en lo primero en nuestras vidas, sino como el último recurso. Un poco como el aceite de la casa de la viuda, que ni siquiera se acordó que tenía aceite. Y dijo, ninguna cosa tengo. O sea, el aceite era algo totalmente nulo para su vida. Así, ¿cuántas personas también no reconocemos muchas veces la presencia de Dios que está tan dispuesta a ayudarnos, a levantarnos y a cambiar nuestro destino? Y es así que nosotros escuchamos y con mucha normalidad expresiones como estas. No queda más que hacer. Solamente nos queda encomendarnos a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado frente a una persona que se encuentra luchando contra la muerte con una enfermedad terminal que los médicos dicen, ¿sabes qué? Ya hemos hecho todo lo posible, solo queda orar o rezar? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O sea, ¿qué nos quiere decir? De que Dios no ha ocupado ningún tipo de espacio, no le hemos dado ninguna oportunidad a Dios frente a estas circunstancias. O cuando hemos escuchado cosas como esta, solo nos queda orar. Porque sencillamente está revelando estas expresiones y muchas más, están expresando lo que hay en el corazón del hombre, de que sencillamente no se le toma a Dios en el lugar que le corresponde, sino solamente se le toma a Dios como que si fuera el bombero de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo lo llamamos a Dios cuando la casa ya se está incendiando y ya casi no hay nada que hacer o no hay nada que hacer. Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios es ese bombero que tiene que apagar los fuegos de nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos. Pero ¿no sería mejor, querido hermano y amigo, no esperar a que la casa ya se esté quemando para llamar a los bomberos, sino más bien evitar que se dé el fuego? Y si en caso tú ves que el fuego recién empieza a aparecer, invitar a Dios para que te ayude a salir de ese problema. Y es así que nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo en los matrimonios, cuántas veces, salvo nosotros sabemos que definitivamente todos los matrimonios sean una serie de circunstancias, diferencias, pero que son parte del quehacer diario, son parte del proceso de adaptación que vamos teniendo con nuestros cónyuges. No hablo de esos problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas, pero en la medida que estos se solucionan, ya no se constituyen en problemas, sino en experiencias saludables para no volverlas a cometer. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, comienzan a haber circunstancias, ofensas que ya no se han solucionado, situaciones que no se han aclarado, violencias verbales, menosprecios, ninguneos, que comienzan a darse dentro de la relación conyugal,
que va generando dolor de alguno o muchas veces en ambos casos, porque comienzan a profesarse, a darse una serie de ofensas que van generando dolor y este dolor se convierte después en falta de perdón y esta falta de perdón se constituye en resentimiento y eso después se vuelve en amargura y empieza a generarse ya la atmósfera del matrimonio, empieza a cambiar, empieza a calentarse en una atmósfera cargada porque ya los insultos se vuelven el pan de cada día, la violencia verbal ya empieza a transformarse en una violencia de carácter física, con un empujón, con un pellizcón, con un puñete. Entonces empieza ya a degenerar la relación y empiezan en términos incendiarios, empiezan a aparecer las primeras llamas que están hablando y advirtiendo de que ese matrimonio se puede incendiar en cualquier momento. Pero lamentablemente vemos como muchas parejas, lejos de tener la humildad de reconocer y buscar a Dios para que solucione, porque Él sabe cómo hacerlo, sencillamente se callan la boca y se ponen la careta de que todo está bien. ¿Cuántas veces hemos podido ver esas circunstancias de parejas con problemas muy profundos, pero que han preferido mantener las apariencias delante de los demás para que no hablen mal? Pero no saben ellos de que lo que están haciendo sencillamente es permitir que ese pequeño fuego siga creciendo como una olla de presión que tú la dejas tarde o temprano. Esa olla de presión va a explotar si no la apagas a tiempo. Y esa olla de presión cuando explota sale volando la tapa, dañando a las personas que están cerca. Eso mismo ocurre cuando no resolvemos los problemas matrimoniales a tiempo. Es como un pequeño incendio que al principio lo puedes solucionar fácil, pero cuando lo dejas avanzar ya se vuelve inmanejable y termina destruyendo la casa, o en este caso el matrimonio, la economía o la salud. Pero lo peor de todo es de que esos efectos colaterales que tiene este incendio o esta olla de presión que sale volando, es que los primeros que son dañados no solamente son los cónyuges, sino son los hijos, que están recibiendo la herencia ya de carácter emocional y espiritual a través de esa violencia, a través de esa hipocresía, a través de todas estas circunstancias negativas que ellos en un primer momento probablemente no las van a entender, pero sí las van a recibir y las van a manifestar, como hemos podido ver lamentablemente, cuando tengan sus propios hogares. Eso es lo que ocurre cuando se toman malas decisiones o cuando sencillamente se cree que uno puede manejar cualquier circunstancia y problema y dejar a Dios para el último. Hemos podido ver cómo parejas ya que están a punto de divorciarse recién deciden buscar a Dios. Hemos podido ver, pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de resurrección. Matrimonios muertos han sido resucitados, porque lamentablemente al final, pero Dios es tan bueno que Él no se va a molestar ni se va a resentir, pero sí te va a decir, todo esto lo hubieras evitado si me hubiera buscado a mí primero. En nuestra relación con nuestros hijos, ¿por qué tenemos que esperar que empiece a quemarse la vida de nuestros hijos? ¿Por qué no desde el principio? Empezamos a ver que cuando existe alguna humareda pequeña, llámese con las malas juntas, ¿con quién andan tus hijos? ¿Con quién conversa tu hijo? Ahora que ya no solamente la relación con las demás personas se da fuera de la casa como años atrás. Cuando no existía el celular solamente podían relacionarse con otras personas cuando salían del umbral de la casa. Pero hoy pueden relacionarse no solamente con personas de la calle, del distrito, sino también del país y de cualquier país del mundo a través de los celulares. ¿Con quién conversan tus hijos? ¿Con quién mantienen una relación permanente? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son aquellas personas con las cuales se comunican y se encierran en su cuarto? Entonces, no puedes tú creer de que sencillamente las cosas se van a dar porque se van a dar y esperar que tu hijo salga con un problema de carácter ludopático o de aprensión o atadura para los juegos, o de repente que tu hijo salga con una inclinación hacia las drogas, o que haya sido de repente invitado a encontrarse con un individuo y que ha hecho cosas indebidas con él. No debes esperar a que empiece a salir las grandes llamas para recién buscar que solucionar el problema y al darte cuenta que no lo puedes solucionar, recién buscar a Dios como última opción. ¿Sabe qué? Dios no es el bombero en nuestras vidas. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Muchas veces actuamos, como dije hace un momento, como la viuda, dejando a Dios en último lugar porque sencillamente lo ninguneamos, porque sencillamente no valoramos su presencia, porque creemos que solamente Dios está para apagar el fuego de nuestras vidas o para solucionar nuestros problemas. Y no nos damos cuenta que sería mucho mejor invitar a Dios al principio de los problemas o mejor aún, al principio, a todos los principios de tu vida.
que tú consideres a Dios no solamente cuando empieza un problema, sino lo consideres a Dios en todos tus caminos. Porque dice la palabra de Dios que si tú consideras a Dios en todos tus caminos, Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué mayor seguridad hay en andar de la mano de Dios? Pero hablando de lo económico, muchas personas también dicen, voy a dejar mi casa. Y usan ese refrán que dice, mi casa dejaría por mi mejoría. ¿Y qué cosa dicen? No tengo nada. Y como la viuda no se dan cuenta que tienen un tesoro maravilloso en la presencia de Dios en sus vidas. Y dirán, pastor, entonces ¿qué? ¿Me quedo en mi casa a orar y Dios me va a proveer? No, te estamos hablando de que es bueno que busques trabajo, pero considerando que la presencia de Dios vaya contigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sales a buscar trabajo, a emprender negocios, con la presencia de Dios, Dios, como dice su palabra, Él te da la capacidad para hacer las riquezas. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios, si tú estás andando con Dios, guiando y confiando y valorando lo que es Dios para tu vida, considerándolo como tu verdadero tesoro, entonces Dios va a abrir tus ojos para que tú veas las oportunidades de negocio que otros no ven. Dios va a darte el poder para hacer las riquezas en términos de creatividad. Va a permitirte a través de una sabiduría sobrenatural que viene solo de Él, en desarrollar de repente técnicas, objetos, procedimientos, no lo sé, que a otras personas no se le haya ocurrido y que tú puedas innovar diferentes aspectos del mercado. O que sencillamente el hecho de tener la presencia de Dios en tu vida va a hacer que si tú tienes un negocio, tu negocio va a ser el que venda más. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios sobre él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, significa esto que tenemos que darle lugar a Dios que corresponde. Y eso fue lo que hizo la viuda en tercer lugar. La viuda decidió darle la prioridad y la oportunidad a Dios. Como vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Vamos a analizar las instrucciones que le da Eliseo de parte de Dios a esta mujer respecto de cómo usar el aceite para poder ser bendecida y transformada en su vida. Lo primero que le dice es consiga muchas vasijas. Tenían que ser muchas, porque dice no pocas, lo contrario, no pocas es muchas, o mejor dicho, lo similar a decir no pocas es muchas, consíguete muchas vasijas vacías. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa representa la vasija? Cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, las vasijas representan tu vida y mi vida, la vida de los hombres, representa la humanidad, representa al hombre mismo, porque no nos olvidemos que Dios formó al hombre con sus manos tomando barro. ¿Y qué significa cuando le dice vasijas vacías? Significa que tenemos que tener disposición para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sea esa disposición? A través de la fe, a través de la confianza que tenemos en Dios y en su palabra. Pero también, ¿qué cosa dice? No pocas, o sea, muchas vasijas. ¿Sabes qué significa eso? Representan las oportunidades que Dios nos está dando y que debemos de tomarla. Dios nos da muchas oportunidades y nosotros al momento de decir muchas vasijas estamos hablando de que debemos de tomar todas las oportunidades que Dios nos da. ¿En términos de qué? Para poder ser estas llenadas de ese aceite que viene de la presencia de Dios, que representan las bendiciones que Dios ha conseguido para ti y para tu familia. Y vemos en el versículo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 4, cómo le dice y le da instrucciones el profeta Eliseo acerca de qué hacer con esas vasijas que eran muchas y estaban vacías. Le dice 3 cosas. Le dice, entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. 3 instrucciones que le da y que es importante que esta mañana nosotros las tomemos en cuenta. Le dice en primer lugar, entra. Entra a la presencia de Dios. Esa es la primera instrucción. ¿Y cómo debemos de entrar en la presencia de Dios? Con una actitud humilde. Tenemos que entrar con acción de gracias. Por eso, y la única manera como podemos llegar a Dios es a través de Jesús. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entrar a la presencia de Dios te permite, en primer lugar, convertirte en un hijo de Dios a través del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos, pero también nos permite ser hijos de Dios y ser separados, guardados y bendecidos por Dios. Y tú dirás, pero pastor, ¿en qué parte vienen las bendiciones? Mira lo que dice. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes qué? En la medida que tú busques a Dios, las bendiciones te buscarán y te alcanzarán. ¿Sabes qué? Las bendiciones no las ha diseñado Dios para que nosotros las persigamos. Las bendiciones han sido diseñadas por Dios para que ellas te persigan y te alcancen. Por eso dice la palabra de Dios, y estas bendiciones te alcanzarán. Pero ¿sabes cuándo ocurre eso? Cuando tú estás caminando con Dios o estás buscando a Dios, o como dice esta palabra de Mateo 6:33, buscas primeramente, no dice en segundo lugar ni en tercer lugar, porque hay gente que busca a Dios en tercer lugar, en cuarto lugar, o algunas personas como el caso que hemos visto el día de hoy, que buscan a Dios solo en último lugar y como última opción. Dice la palabra de Dios que si tú buscas a Dios primeramente, o sea, está hablando de prioridad, dice que todas las demás cosas serán añadidas. Las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Lo segundo que le dice el profeta a la mujer es enciérrate. Qué interesante esta instrucción que le da. ¿Qué significa que se encerrara ella y sus hijos? De que ya no tenga conexión con las circunstancias, con lo que acontecía a su alrededor, con las habladurías probablemente que harían de ella, con las amenazas, seguramente los acreedores que causaban temor y desesperación. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, tienes que saber de que ya no puedes prestar oídos a todas aquellas cosas que no vienen de Dios. Cuando tú no estás buscando a Dios de todo corazón, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a escuchar voces negativas, voces desalentadoras, voces de incredulidad que causan confusión en tu vida. Hemos podido ver cómo personas que no se encierran con Dios en un sentido analógico, en un sentido de como un ejemplo, vemos cómo estas personas comienzan a escuchar diferentes fuentes y al final terminan confundidos. Cuando el profeta le dice a esta mujer, enciérrate, le está diciendo, ahora busca a Dios y créele de todo corazón lo que Él te dice y no prestes oídos a nada de lo que no venga de Dios. En otras palabras, no te distraigas. Hemos podido nosotros ver que las personas, cuando buscan a Dios y se distraen, se convierten en personas intermitentes espiritualmente hablando. Son personas que no llevan una perseverancia constante respecto a su vida espiritual, sino son personas que son altisonantes, buscan a Dios a veces no lo buscan, a veces oran, a veces no oran, y llevan una vida intermitente porque sencillamente no prestan atención completa a Dios, no ponen su corazón y su disposición y expectativa en lo que Dios le va a decir, sino que están mezclando diferentes voces, lo cual genera este tipo de confusión e intermitencia. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Qué interesante. Pero en segundo lugar también podemos ver cómo el profeta Eliseo le dice que eche el aceite en todas las vasijas. Como dijimos hace un momento, las vasijas son las oportunidades que vienen de parte de Dios y que te permiten poder recibir esas bendiciones que el Señor ya alcanzó para tu vida. ¿Sabes qué? ¿En qué consiste el que tú tomes las vasijas que representan tu vida y esas vasijas vacías que significan disposición? No significa una práctica religiosa, sino significa el hecho de que tú empieces a construir una relación basada en el amor con Dios. Muchas veces creemos que a Dios le agrada solamente una serie de prácticas de carácter religioso sin sentido y muchas veces carentes de sentido, y creemos que eso le agrada a Dios.
Cuando Dios es tan maravillosamente bueno y lleno de amor, y Él quiere que nos relacionemos como cuando tú te relacionas con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, en una manera natural, sincera, que empecemos esas vasijas que representan las oportunidades que Dios nos da es para que nosotros podamos conocerlo, podamos descubrir cuán grande y maravilloso es su corazón y su amor para con nosotros, podamos conocer la voluntad que Él tiene para con nosotros. Dice el Señor, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios es bueno. Y muchos de los problemas vienen en la vida de los hombres porque no conocen a Dios o porque tienen un concepto equivocado acerca de Él. Pero cuando la palabra de hoy nos enseña a que todas las vasijas nosotros las llenemos con el aceite, está hablando no de una religión, como dije hace un momento, sino de construir una relación 7x24 con Dios. Cuando uno quiere basar su relación con Dios en un acto religioso solamente, se limita a los domingos, a los martes, a los miércoles, algunas veces como para cumplir. Pero cuando uno realmente quiere vaciar su corazón y buscar a Dios de todo corazón, construye una relación 7x24. Dios es Dios todos los días, Dios es tu Padre todos los días. Y empiezas a desarrollarla sobre la base de la oración, que no es sino conversar con Él con toda sinceridad, y en segundo lugar basada en la palabra, que es donde nosotros podemos encontrar cómo se nos revela el carácter de Jesús y su voluntad para nosotros. Y es en la medida que tú vas construyendo esta relación que te vas a dar cuenta que todas las bendiciones para tu vida están listas, así como el aceite estaba listo. En ningún momento nosotros podemos leer en esta historia que Eliseo salió a comprar más aceite, no. El aceite estaba dispuesto para que la mujer lo pudiera tomar. Y es así que encontramos en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya te ha bendecido. Todas tus bendiciones están listas, pero no las veo, claro. Las bendiciones están listas, pero para que las veas o se materialicen, tienes que tener fe. La fe en Dios y en su palabra. Y en segundo lugar, las bendiciones no solo están listas, sino las bendiciones que son ilimitadas. Como vemos en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Qué interesante, hermano. Para mí esta es la palabra clave que hoy también el Señor nos muestra. No solamente sus bendiciones están listas, pagadas. ¿Sabes por qué? Porque sus bendiciones fueron pagadas con la sangre de Jesús, sino también son ilimitadas. Porque nosotros nos damos cuenta acá que el aceite no cesó porque se acabó. No es que vinieron los hijos de la viuda a decirle: mamá, acá tengo vasijas vacías y mira, se acabó el aceite. El aceite nunca se acabó. La bendición de Dios nunca se acaba, es ilimitada. Solo cesó el aceite, y ojo, solo cesó el aceite cuando la mamá le dice al hijo: tráeme más vasijas. Y el hijo le dice: no hay más vasijas. Cuando no hubieron más vasijas, cesó el aceite. ¿Sabes qué significa eso? Que las bendiciones de Dios son ilimitadas, pero solamente tú puedes ponerle límite a las bendiciones de Dios cuando no demuestras esa disposición para tomar las oportunidades que Dios te da. Oportunidades para buscarlo diariamente a través de la oración, para conocerlo a través de su palabra, para desarrollar una relación con Él, para integrarte al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor te invita a través de diferentes personas a tu alrededor a buscar a Dios, a escuchar su palabra, a conocerlo, son las vasijas que Dios quiere que tú tengas para que el aceite de su presencia y su bendición lleguen a tu vida. Y por último, en cuarto lugar, encontró su tesoro. En 2 de Reyes 4 al 7 dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermosa historia. Ella, si bien cesó el aceite no por causa de Dios, sino por causa de que ya no hubieron más vasijas, cesó el aceite. Esta mujer se acerca donde el profeta Eliseo y le cuenta lo maravilloso y lo sobrenatural que había ocurrido en su vida. Así también Dios tiene preparada para ti no solo bendiciones naturales, sino milagros, prodigios y cosas sobrenaturales que te dejarán asombrado. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús que caminó entre nosotros hace miles de años atrás sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros, solo que ya no lo vemos con los ojos naturales, sino lo vemos con los ojos de la fe. Y vemos cómo esta mujer se le acerca y mira las palabras que le dice. Le dice dos cosas.
La primera de ellas le dice, paga a tus acreedores. Esto quiere decir que Dios la libró de esos acreedores que venían por sus hijos. Dijimos hace un momento de que cuando tú dispones tu corazón para buscar a Dios, para que Él guíe tu vida, para que guíe tu manera de criar a tus hijos, para que te guíe la manera de llevar tu matrimonio, para que te guíe cómo llevar tu negocio, tu economía y tus finanzas, entonces ¿sabes qué? Vas a tomar buenas decisiones porque Dios es la fuente de toda buena decisión. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Dice, paga tus acreedores. Significa de que ya no va a haber argumentos para que todas esas amenazas que se ciernen sobre los hijos de aquellas parejas que le dejan esas herencias de deudas no solo financieras, sino espirituales y emocionales, esos acreedores que dijimos que representan las drogas, el alcohol, quieren llevarse a tus hijos. Pero cuando el Señor Jesús entra y paga a tus acreedores, ¿sabe qué significa? Que todos tus pecados han sido pagados con la sangre del Señor Jesucristo cuando tú decides recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Entonces aquellos argumentos que estaban contra ti, contra tus hijos por causa de tus pecados y de los pecados de tus hijos, quedan sin efecto por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y lo segundo que le dice es lo siguiente: tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor no solamente quiere solucionar tus problemas, querido amigo y hermano. El Señor quiere darte una nueva vida. El Señor quiere que este tesoro que representa su presencia no solamente está para solucionar los problemas que se presenten diariamente o semanalmente en tu vida, sino lo que el Señor quiere es transformarte y hacer de ti una nueva criatura con un nuevo destino y con una vida llevada en victoria total por su gran amor y por su sacrificio. Pero quiero al final ya explicarte en que este tesoro, como la mujer lo tenía la viuda, está más cerca de lo que te imaginas. Este tesoro se llama Jesús y está más cerca de lo que te puedas imaginar. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo que salvo? ¿De qué voy a ser salvo? Nosotros hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hermano, no te engañes. No hay pecados grandes y pequeños para Dios. Todos los pecados son igual de abominables para Dios. Así como aquella persona que mata y viola a una criatura, o que asesina a millones de personas, como la persona que miente, como la persona que se queda con el vuelto en la caja de pagos, para Dios esos pecados son iguales y tienen una sola consecuencia. Muchas veces la religiosidad y la religión nos enseña engañosamente de que existen diferentes grados de pecado. Y es por eso que mucha gente cree que no necesita a Dios. Porque dice, yo no soy un drogadito, yo no soy un criminal, yo no soy un asesino, yo no soy un violador. De vez en cuando tomo una canita al aire, de vez en cuando miento, pero ¿qué tiene de malo? Dios va a entender. Dios no te va a juzgar de acuerdo a lo que tú crees. Dios te va a juzgar de acuerdo a su palabra. Y su palabra dice, la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que hayas hecho, si tú has pecado, eres digno de muerte como el peor de los pecadores. Entonces tú dirás, esto es imposible para los hombres. ¿Es imposible para el hombre ser salvo? Claro que sí. Es imposible para los hombres ser salvo. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque de tal manera te amó Dios, y me amó Dios y amó al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo para que Él, el que nació de la Virgen María, creció y fue tentado y nunca pecó, el que nunca pecó, ocupe tu lugar y mi lugar en esa terrible muerte de cruz, donde no solamente llevó nuestros pecados, que son terriblemente, algo terrible para Dios, sino también llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestras maldiciones y llevó toda pobreza, llevó nuestras pobrezas. Ese es el mensaje de las buenas noticias que Jesús tiene para ti. Por eso muchas veces tenemos este tesoro en la casa y no nos damos cuenta y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Jesús es este tesoro. Y no seas como ese hombre que decidió mal y su mala decisión lo llevó a que su familia esté a punto de perecer. Hoy tienes la oportunidad de tomar la mejor decisión, la decisión de valorar la presencia de Dios, de valorar el regalo que Dios te da, que se llama Jesús, de saber que Jesús está cerca de ti, más de lo que te imaginas, y no quiere que cambies de religión, sino quiere que le des la oportunidad
de que Él vive en tu vida y que recibas todas aquellas bendiciones que Él pagó con su sangre preciosa. Te invito a que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús. Él está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar. Solo tú lo puedes dejar entrar. Vamos a hacer esta oración en voz alta y vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros. Te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón, porque esta oración es la más importante de tu vida y esta cambiará tu vida y tu destino. Vamos a orar. En voz alta repite así y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Muchas veces a ti te eché la culpa, Señor Jesús, pero hoy entiendo que yo soy el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón y te recibo hoy como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mis fracasos, pero también te entrego mi familia, te entrego mis sueños. Quiero, a partir de hoy, salir de este lugar tomado de tu mano, porque sé que solo así viviré seguro, conoceré la verdadera felicidad y todos mis sueños serán en ti realidad. Gracias, Señor, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te invito a que te comuniques con nosotros a través de las direcciones que van a aparecer en la pantalla en este momento, donde podremos aconsejarte y poderte explicar en qué consiste este maravilloso regalo de Dios para tu vida y qué consiste este precioso tesoro que Dios tiene para ti. Pero también, si tienes una necesidad de oración, llámanos y comunícate con nosotros y gustoso vamos a orar por ti. Bueno, hemos terminado este tiempo. Te damos las gracias por habernos acompañado a compartir este mensaje maravilloso de que tienes un tesoro cerca de tu casa, tienes un tesoro cerca de ti y ese tesoro es Jesús. Nos estamos viendo el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Colosenses 2:7 dice: arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió